Ya estamos en lección 31 de Fundamentos Firmes, Creación a Cristo, y estamos en el momento en la historia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, comenzando con Juan el Bautista y el ministerio de Jesucristo. Entonces, esta lección vamos a comenzar unos detalles de repaso. ¿Cuál iba a ser la tarea de Juan? ¿Recuerdan de la última lección para qué estaba en el mundo? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuál fue la tarea que Dios le asignó? Fue uh, preparar a los judíos para recibir y confiar en el libertador. Recuerda que fue profetizado su ministerio desde el Antiguo Testamento. Alguien iba a venir antes de la llegada del Salvador, del prometido del Antiguo Testamento. Él vino a preparar a la gente. Porque el Salvador tenía que nacer de la línea de David. Tenía que ser. Y eso fue porque Dios le había prometido a David hace años atrás que el libertador sería uno de sus descendientes. O sea, la promesa es que iba a establecer el trono para el hijo de David y los hijos de David, su linaje, establecer su trono para siempre. Eso fue la promesa a él. Y Jesucristo vino y toma el mismo lugar de autoridad sobre ese mismo trono, en esa autoridad dentro de la nación de Israel y para el mundo. Número 3. ¿Por qué el Salvador tenía que nacer de una virgen? Tenía que ser. O pues podemos preguntar, ¿tenía que ser? Esta pregunta es que sí, tenía que ser, pero ¿por qué? Para que no heredara el pecado de Adán como nosotros. O sea, Jesús nació sin esa herencia del pecado, sin esa tendencia de pecar, sin esa inclinación. Era un hombre perfecto desde su nacimiento. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Los nombres tienen significados y el nombre de Jesús significa Salvador, Dios salva, el libertador. Eso es el significado de su nombre. ¿Iba a ser Jesús más que un hombre? ¿Solamente un hombre muy bueno entre varios, más que un hombre? Pues claro que sí. Iba a ser Dios Hijo, el Hijo de Dios, pero Dios el Hijo, a quien el Señor había planeado enviar desde el cielo para nacer como un niño humano. Y el mismo Hijo de Dios. No tuvo padre humano, madre sí, pero padre no. El pecado pasa del hombre a sus hijos. Y como no tuvo padre humano, el pecado de Adán no era parte de la persona de Jesucristo. Número 6. ¿Iba a ser Jesús el Salvador prometido? Pues claro que sí. Iba a ser el libertador que Dios había prometido en el huerto de Edén por primera vez. También promesa a Abraham, la misma promesa. Bendición para todas las familias de la tierra. Que pasó esa misma promesa a sus hijos de Abraham. A Moisés habló de este profeta que venía, el libertador que Dios envió desde el cielo. Entonces, esta lección, Dios comenzó a cumplir sus promesas sobre Juan y Jesús en estos años que estamos estudiando, hace 2000 años. Este momento en la historia, Dios está cumpliendo la promesa más grande, la promesa que es la más grande, la bendición más grande para nosotros, para todos los seres humanos. Esa promesa se estaba cumpliendo en ese tiempo, cuando Jesús llegó, cuando estaba Juan el Bautista, cuando estaba María, cuando estaba José. Y Dios siempre cumple sus promesas. No importa cuán difícil y no importa cuánto tiempo pasa. El tiempo para Dios no es nada. Él da promesas y cumple, siempre cumple. Así es su carácter, siempre fiel a lo que dice. Entonces ahora, nació Juan.
en Lucas capítulo 1, 57. Cuando a Elizabeth cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo que se llamaba Juan y lo nombran Juan el Bautista. Cumplió su promesa a Zacarías y Elizabeth. Recuerden la última lección. Dios había comunicado a Zacarías que iba a tener un hijo. Elizabeth era estéril. Según los hombres, era un evento imposible. Pero Dios cumple. No importa cuán difícil. No importa lo que nos parece imposible. ¿De quién estamos hablando? El Dios del imposible. Cumple. No hay ninguna barrera. Hace lo que quiere hacer en su poder, según su plan, en su voluntad. Siempre cumple. Y a través de los años hemos visto muchas cosas que Dios dijo y cumplió lo que dijo. Advertencias a Adán y Eva en el huerto de Edén. Si come, va a morir. Advertencias en la época de Noé. Dios iba a destruir la gente por la maldad en la raza humana. Y mandó a Noé a predicar, a comunicar con ellos. No querían. Cumplió, mandó el diluvio. Promesas a Abraham, protegerlo, hacerle una gran nación, bendecir a los que bendijeron a Abraham, y así lo hizo. Bendición a todas las naciones del mundo a través de Abraham. Eso es lo que estamos estudiando en esta misma lección. Promesas a José por medio de los sueños, que iba a ser autoridad sobre su familia. Así sucedió. Moisés le dio promesa que iban a sacar a los israelitas y regresar a Monte Sinaí. Así sucedió. Sobre la Pascua, prometió proteger a los hijos de los israelitas. Y así sucedió. Y se celebra todavía la Pascua. Sobrevivieron los primogénitos de los egipcios. Eso es lo que se celebra. Dios los sacó de ahí, de Egipto, y no mató a los hijos de los israelitas. A los egipcios sí, pero israelitas no. Regresó Israel a la tierra prometida, según la promesa de Dios. Dios cumplió. Advertencias a Israel que estudiamos no hace muchas lecciones atrás. Advertencias a Israel y Judá acerca del cautiverio. Si no se arrepientan, van a ir como esclavos en una nación impía, una nación idólatra. Y así sucedió. No prestaron atención a la palabra de Dios. Pero Dios siempre comunica, siempre cumple lo que dice. Muchísimos ejemplos, mencionamos unos pocos nomás. Entonces ahora llegamos a la vida de estos dos hombres, Juan el Bautista y Cristo Jesús. Nació Juan, ya vimos eso. El padre de Juan, Zacarías, creyó las promesas de Dios sobre el libertador y sobre el libertador, las promesas que se cumplirán pronto en ese momento de la historia, en Lucas capítulo 1, muchos versículos, pero vamos a leerlos. Dice, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Zacarías reconoció eso. Eso es lo que iba a suceder muy pronto. Iba a comenzar con el ministerio de Juan el Bautista, su hijo. 1:69. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Reconoció eso también. Jesús venía del linaje de David, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Varios profetas comunicaron la llegada de este Salvador, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Zacarías sabía de todas esas promesas. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor
en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Zacarías reconoció muchos detalles sobre este momento de la historia, la llegada de este prometido, el Cristo, el Mesías. Pero no reconoció el significado completo de santidad y justicia. Eso es el enfoque de Dios para nuestra vida. 1:76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, hablando de su hijo, Juan el Bautista, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Una cita del Antiguo Testamento. Zacarías sabía. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Eso fue el enfoque. Zacarías lo sabía desde el Antiguo Testamento. Y por la entrañable misericordia de Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en las tinieblas en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Zacarías reconocía y era creyente, creía a Dios, era muy fiel en todo lo que es su servicio a Dios. Y por supuesto llevaba el sacrificio requerido por Dios. Seguía a Dios, vivía por fe. Y nuevamente, en el enfoque de 72:3, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Ese pacto, la promesa a Abraham, Dios le dio una promesa, Dios cumple. Este es el cumplimiento de esa promesa, este momento en la historia. Y se refiere a Génesis, algo muy expresado de manera muy clara. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesas grandísimas ahí, en esa frase, pero lo que afecta específicamente a nosotros hoy en día, que este linaje de Abraham, vamos a nosotros recibir una bendición porque somos parte de las familias de la tierra, pero somos salvos como resultado de esa promesa que comenzó Génesis 12, repetido varias veces en la vida de Abraham y sus hijos. Juan tenía que preparar a Israel para creer en el libertador. Nuevamente, 1:76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Podemos decir, serás llamado profeta de Jesucristo, el Altísimo, porque irás delante del Señor, delante de Jesucristo, para preparar sus caminos. Una preparación de antemano. Y este Juan vino para anunciar a Israel que muy pronto llegaría el Salvador. Según la promesa a sus padres en la fe, Abraham. Importante reconocer de quién está hablando que viene. Y reconocer que ningún hombre común nacido por Adán, por un padre natural, ningún hombre normal podía rescatarnos de Satanás. Ningún hombre podía rescatarnos del pecado y de la muerte. Un hombre normal, aunque sea un hombre bueno, un hombre normal no podía. Entonces, unas preguntas del estudio que hemos visto. ¿Quién rescató a Noé y a su familia del diluvio? Pues ya sabemos, ¿no es cierto? Fue Dios. ¿Quién rescató a Isaac de la muerte y proporcionó un carnero para morir en su lugar? Fue Dios mismo. ¿Quién rescató a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Quién rescató a José de la cárcel en Egipto? ¿Quién rescató a los israelitas de la esclavitud en Egipto? ¿Quién salvó a los israelitas del ejército de Faraón en el Mar Rojo? ¿Quién rescató a ellos
de la muerte en el desierto por proveerles agua y comida de la nada en el desierto. Pues la única respuesta, el Señor, el único Dios. Él iba a ser este gran libertador. No hay otro Salvador sino el mismo Señor, el mismo Dios. No hay otro Salvador que nos puede salvar de ese problema del pecado y la muerte y el poder de Satanás. De este hombre, el prometido del Antiguo Testamento, no puede ser un hombre normal, aunque sea súper bueno, no puede ser un hombre normal. Isaías 43:11. Yo soy el Señor, y fuera de mí, dice, no hay Salvador. Y eso es lo que está comunicado en la Biblia. Este Salvador que venidero en ese momento en la historia tenía que ser el mismo Señor, el mismo Dios Todopoderoso, como fue el Salvador de todas las circunstancias del Antiguo Testamento. A muchas personas les gusta pensar que son las únicas fuentes fuertes importantes. Les gusta jactarse por ser más popular, más elegante, más talentosas, más grandes, más ricas y fuertes. Y eso es lo que Satanás quiere que pensemos. Él quiere que vivimos ahí, jactándonos. Aunque un hombre fuera conocido en todo el mundo, si tuviera gran inteligencia y talento, si hubiera ganado muchos premios o dinero, aun si fuera presidente o rey, él no podría rescatarse a sí mismo del castigo por sus pecados. No podía. Dios es el único que puede hacerlo. Y todos los hombres que nacen en el linaje de Adán son pecadores separados de Dios. Y Dios tiene que ser nuestro Salvador. Él es el único que existe. Otra vez Lucas 1:77. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Eso es lo que Zacarías reconoció desde el Antiguo Testamento. Este que iba a venir iba a ser eso. Salvación del pecado, porque es lo más necesario. Todavía seguimos en esta misma preparación de Juan para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Quién vive fuera de las tinieblas en este mundo? Pues nadie. En su estado natural, todos estamos ahí. Entonces, vino para sacar a los que creen, sacarlos de la oscuridad, a poder ver la realidad de nuestra vida. El pecado nos hace vivir en oscuridad. No podemos ver mientras estamos en el pecado. No podemos entender la verdad. Y muchas veces ni queremos reconocer que la verdad absoluta existe. Vino para dar luz, para darnos entendimiento. Fue la promesa de Dios. Y Dios prometió enviar un solo libertador. No prometió enviar varios, uno para mí y otro para otra persona al otro lado del mundo. No fue la promesa de Dios. Uno solo. Como siempre hemos visto en el Antiguo Testamento, en este estudio, Dios proveyó una manera de escaparse de alguna circunstancia o juicio de Dios. Una sola manera, siempre ha sido así, según lo que Dios comunicó. Entonces, con este Juan, en Lucas 1:80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y
vivió en los lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Tenía una vida distinta, separado para servir a Dios. Era creyente, un creyente fuerte. Era pecador, sí, sin duda, pero se acercaba a Dios con sacrificios de animales y de sangre. Obedeció al Señor. Confiaba, sabía que era pecador y que tenía que reconocer su pecado. Pero confiaba que Dios iba a salvarlo por este hombre, esta persona que venía. Um, y Juan iba a ser el último profeta que anuncia a Israel la venida de este prometido, este Salvador. Iba a ser el último profeta antes de Jesucristo. Parecido a los profetas del Antiguo Testamento, pero el último, porque cuando Jesucristo llegó, Dios cumplió sus promesas sobre Jesús, el libertador. En Mateo 1 y 2 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Y después de muchos años, en esa familia nació Jesucristo. Entonces, al observar, esto es un cumplimiento de esta genealogía, cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Vamos a ver pasajes del Antiguo Testamento hablando del futuro y vamos a ver el cumplimiento. Pero hay que reconocer cómo funcionan las profecías. Vamos a ver que la mayoría de ellas, estas citas, tienen su contexto y ese contexto muchas veces es otro tema. A medida que las profecías se refieren a algún acontecimiento inmediato y otro en el futuro, la misma profecía. Con frecuencia el primer cumplimiento sucedía en la vida del profeta. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Demostrándole a la gente de esa época que el profeta era de Dios. Porque lo que había dicho se había vuelto realidad tal como lo había profetizado. Pero también hay dos cumplimientos de esa profecía. Y los judíos reconocían eso. Promesas de alguien en el futuro. Pero al mirar atrás, vemos que los detalles particulares de estas profecías tuvieron su cumplimiento exacto en Jesucristo. Y si anote lo que está en la pantalla. Vamos a usar este cuadro en el futuro, en este estudio, y poner la cita de la profecía del Antiguo Testamento, una frase que explica la profecía y el complemento. Es muy interesante. Y la lista es larguísima, muchas citas. Y no vamos a poder ver todas, pero vamos a ver muchas durante este estudio. La primera, ya leímos, Mateo 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo. Nació de tal familia, dice en Mateo 1. Isaías 9:7 dice, el aumento de su soberanía de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El cielo del Señor de los ejércitos hará esto. Eso en Isaías 9:7 fue escrito unos 600 años atrás de este momento en la historia. La profecía y el cumplimiento. Será descendiente de David. Isaías 9:7 y Mateo 1. Vemos el cumplimiento en Mateo 1:1. Un ejemplo sencillo de lo que vamos a hacer en este estudio. Y Jesús.
ya iba a ser el mismo Cristo, que quiere decir ungido. Eso es el significado de la palabra Cristo, el ungido de Dios, escogido, mandado a hacer cierto ministerio, el ungido de Dios, el escogido, el mandado con cierto propósito, el ungido de Dios iba a ser el último profeta. Hay varias citas que voy a mencionarlos de manera rápida, pero iba a ser el último profeta en Hechos 2:36. Ah, Habla de lo que Dios, lo que Jesús hizo, fue crucificado. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ah, Profeta en Deuteronomio 18:15 y Hechos 3:22. Moisés hablando sobre lo que Dios va a hacer en el futuro. El profeta a quien todo el pueblo va a escuchar, va a prestar atención. El último sacerdote. Um, Hebreos habla mucho de Jesucristo y que es el último sacerdote. No hay necesidad de otros sacerdotes. En Hebreos 2:17. Sacerdote misericordioso. Es un pasaje muy interesante en ese capítulo sobre el último sacerdote, también el último rey. Um, y sobre el trono de David, ese linaje de reyes, esa autoridad, ese trono, ese linaje de autoridad. Y ya vimos Isaías 9:7, soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David, el último rey. Mateo 27:11 y también 1 de Timoteo 1:7 menciona lo mismo. Este Cristo, después de Cristo no necesitamos otro profeta de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos acerca de nuestra relación con Dios por el mensaje y la persona de este Salvador, Jesucristo. No necesitamos intermediario, último sacerdote. No hay necesidad para otro intervenir entre nosotros y Dios. Y el último rey. No hay rey más grande sobre nosotros, más grande que Jesucristo, no existe. Él es nuestro rey, el dueño de todo lo que existe. Tiene el derecho de gobernarnos. El último. No debemos estar buscando otra persona para arreglar algo entre nosotros y nuestro Dios. En conclusión, Dios cumple sus promesas. Es el único Dios. Dios es nuestro Salvador. Es el único que puede rescatarnos. Rescatarnos del pecado y de la muerte. Él es el único. Jesús es ese único Dios. Dios el Hijo. Vamos a seguir mirando muchísimos detalles de la persona de Jesucristo a poder de las Escrituras comprobar quién es este hombre Jesús. Y el estudio es buenísimo y vamos a entrar en esos detalles en las próximas lecciones.